siendo las 12 horas con 15 minutos de este día 10 de febrero de 2021, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Bellapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias. Una vez que hemos instalado esta sesión, en este momento haremos un receso y regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Reanudamos en este momento nuestra cuarta sesión ordinaria del Pleno. El punto en el que nos quedamos y que corresponde ahora es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido de manera previa enviada a cada uno de los integrantes de este pleno, les pregunto si podemos omitir su lectura y si estuvieran de acuerdo, pudiéramos votarlo en los términos en los que fue presentado. En este punto tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Sí, muchas gracias. Para pedir se pueda retirar en el del día el proyecto de resolución 5301, por favor. Gracias. Si no hubiera ninguna otra intervención, sí, secretario. Gracias, comisionada presidenta. También, comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 4,484, 5,839, 5,226, 5,996 y acumulado, 5,170 y acumulados, 5,930 y acumulados, y el cumplimiento al recurso de el cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 211 relativo al recurso de revisión 2957. De igual manera, me permitan listar 5 acuerdos de ampliación relativos a los recursos de revisión 4,589, 4,709, 5,508, 5,880, en los que se determina la procedencia de la ampliación de plazo, y el 4,811, en el cual se determina la improcedencia de la ampliación de plazo. Esos serían unos puntos sometidos a su consideración, comisionada presidenta. Bien, muchas gracias, secretario. Pues una vez hechas las precisiones correspondientes, le pediría, por favor, que volviera a hacer una precisión, si están todos ya. Sí, comisionada presidenta, me parece que tengo listado la Hay un RIA pendiente. Así es. Si me permite lo... Sí, por agregar. favor. Estarían, sí. Ajá, se van a agregar y yo también voy a plantear la modificación de uno de ellos. No sé si es el momento. No, después, en cuanto entremos a ellos, ahorita todavía vamos a agregar uno. A ver, denme un segundo, por favor, nada más. El 2533 del RIA 243. Sí, perdón, yo aquí lo tengo y no, no pedí uso de la voz, ofrezco una disculpa, pero sí, habría que agregar, como lo ha mencionado el comisionado Luna, el RIA correspondiente al recurso de revisión 2533 y corresponde al RIA 00243/20. Este RIA corresponde a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández y me hicieran también favor de agregarlo en este orden del día. Y si no hubiera ninguna precisión adicional, ahora sí pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Con gusto, comisionada presidenta, integrantes
Del Pleno les pregunto el sentido de su voto de manera económica para la aprobación del orden del día con las modificaciones previamente propuestas. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al desahogo del punto número 3, que corresponde a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 03 diagonal 2021 de fecha 4 de febrero de 2021. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 4 de febrero de 2021. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los recursos de inconformidad presentados sobre el municipio de Ixtapan de la Sal ante el órgano garante nacional. Es un bloque de diversos recursos de inconformidad, por lo que le pediría, secretario, que únicamente hiciera precisión de los recursos que en este bloque de recursos de inconformidad serán sujetos a una modificación, y después de ello haremos una intervención, los comisionados que haremos precisiones en los recursos de inconformidad, así como quienes haremos pronunciamiento respecto de este bloque de recursos de inconformidad. Le pediría nada más, por favor, que especificara los que tendrán modificación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar los proyectos de resolución que sufrirían algunas modificaciones, únicamente por lo que hace en efecto al cumplimiento a las resoluciones de recursos de inconformidad. Tenemos el punto 4, 2220 y acumulados, perdón, 2200 y acumulados, el punto 5 del orden del día, 2223 y acumulados, el punto 6 del orden del día, 2230, del recurso de revisión 2233, el punto 7 del orden del día, el 2439 y acumulados, el punto 9 del orden del día, 2448 y acumulado, los acumulados 2451 y acumulado, el 2529 y acumulados, el 2603, el 3004 y acumulados, 3067 y acumulados, 3074, 3075, 3080, 3098, 3103, 3109, 3110, 3173, 3184, 3225 y acumulados, 3252 y el 3265 y acumulados. Estos serían los proyectos, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Si están de acuerdo, daremos uso de la voz de acuerdo al orden alfabético como normalmente hacemos nuestras votaciones para hacer las precisiones correspondientes. ¿Sí? No sé si en este bloque también se está contemplando, perdón, Presidenta, el 2533. Sí, comisionado, se encuentra listado, pero este no sufriría modificaciones de las anotaciones que yo tengo. No, sí, se va a modificar. Sí, gracias, comisionado. Se incluiría el 2533, comisionada Presidenta. Sí, gracias. Bien, tiene uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias, comisionada Presidenta. Buenas tardes. Si me lo permiten, mis compañeros integrantes del Pleno, en los acumulados, proyectos 3067, 3182 y 3247, correspondientes al RIA 178 diagonal 20, y derivado a los trabajos realizados previamente y a las sugerencias hechas por las ponencias, someto a su consideración la modificación ya con el oficio que fue turnado previamente a la Secretaría Técnica, número 49 con las siglas de mi ponencia, que va a modificar el resolutivo tercero, inciso A, en el numeral 1. Y el siguiente RIA, que no sufre modificación, pero si me lo permiten, quisiera comentar el por qué lo presento de esta manera.
es los acumulados del 3081 al 3083 y son los RIAs 108, 161, 188 y 238. Quisiera referir a algunas cuestiones que se deben abordar para que pueda quedar un poco más claro. En primer término, no se debe omitir que en fecha 21 de agosto del 2020, el órgano garante nacional recibió el recurso de inconformidad respecto del recurso de revisión 2858, mismo que mediante acuerdo de admisión se otorgó el recurso de inconformidad RIA 107/20. No obstante, en fecha 22 de diciembre del año 2020 se resolvió el recurso de inconformidad correspondiente al RIA 107/20, abordando en el fondo del recurso de revisión 3.272, de cuya resolución se requirió aclaración mediante correo electrónico por parte del director jurídico del instituto, ya que de inicio se le otorgó dicho número de RIA al recurso de revisión 2.858. Tal como se indicó en el párrafo que antecede, no obstante, por parte de la comisionada ponente se pronunció la secretaria de Acuerdos, refiriendo que el RIA 107 se determinaba lo referente al ya mencionado recurso de revisión 3.272. Así, ya que este órgano garante no puede ni debe resolver dos veces el mismo asunto derivado de un cumplimiento a una determinación del órgano nacional, aunado que, como lo refirió la secretaria de Acuerdos de la ponencia, de la comisionada ponente, las mismas determinaciones no son contradictorias. En ese sentido, se omitió realizar el análisis de los diversos RIA 108 y 161, puesto que ya se le dio cumplimiento a través del RIA 107, votado en la sesión ordinaria anterior a la presente. Así, por cuanto hace al requerimiento identificado con el numeral 1 relacionado con la solicitud 136 referente al recurso de revisión 3.272 recaído en los recursos de inconformidad RIA 108 y RIA 161, se hace de conocimiento que la misma ya fue analizada y resuelta en cumplimiento al RIA 107 de la tercera sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2020. Motivo por el cual se omitió entrar al estudio de la misma, se omitió entrar al estudio de la misma en la presente resolución al configurarse la cosa juzgada, pues la primera sentencia derivada del RIA 107 se procedió al análisis de fondo de las pretensiones propuestas. Es así que este instituto ya emitió resolución respecto al recurso de revisión 3.272 en cumplimiento al recurso de inconformidad con número 107, lo que impide emitir una nueva abordando el fondo de las cuestiones ya resueltas por la parte que recurre, el RIA 108 y 161. Traté de ser un poco específica y aclarando esto. Sé que podría parecer un poco confuso, pero bueno, así fue la resolución que se nos notificó. Como ya lo mencioné en las palabras que antecedieron, pues bueno, se pidió la aclaración y es por ello que el día de hoy este proyecto en específico se presenta del modo que lo hacemos. ¿Sería cuánto? Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, haré una serie de precisiones a algunos proyectos de resolución que forman parte de este bloque de cumplimiento del RIA y después expondré las razones con las que se resuelven. En lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2603, que corresponde al RIA 133, y en el 3103, que corresponde al RIA 167, así como en el 3173, que corresponde al RIA 207, y el recurso de revisión 2533, que corresponde al RIA 243, se harán modificaciones en el resolutivo segundo para precisar todas las modalidades de entrega que requirió el INAI. En cuanto hace al 2223 y sus acumulados que corresponden al RIA 227,
El plazo para el cumplimiento de la resolución se fijará en 20 días. En el 2448 y acumulados también se fijará el plazo de cumplimiento en 20 días y se elimina el tercer párrafo del resolutivo segundo. De igual forma se elimina la parte de la versión pública. Esto, en el caso del 2233, que es el RIA 123. En el 3098, en el resolutivo segundo, repitiendo una deficiencia que viene desde el RIA, se hace explícito un nombre que seguramente es equivocado, por eso se elimina ese nombre, incluso para no generar discriminación a la persona a quien corresponde ese nombre, y quedará solamente que se entregue la circular emitida por la titular de dicha dirección, como se refiere en esa resolución. Estas son las modificaciones que se presentan. Ahora sí, si me lo permiten, referiré las razones con las que presento estos proyectos. Quiero decir, en primer lugar, que los proyectos que presento analizan el recurso, la resolución previamente dictada y que ha quedado sin efectos, que ha quedado expulsada del ordenamiento jurídico por la resolución del RIA. Primero tenemos que decir que los órganos garantes estamos sujetos a un conjunto de principios definidos en la Ley General de Transparencia, entre los cuales se incluye el principio de legalidad, según lo establece el artículo 8 de la ley en referencia. El principio de legalidad nos obliga a sujetar nuestras actuaciones, a fundar y a motivar las resoluciones en el marco jurídico positivo. No podemos nosotros actuar fuera de lo que el principio de reserva de ley establece. El principio de legalidad es esencial en un ordenamiento jurídico porque le da seguridad y certeza jurídica a todas las partes involucradas, pero además garantiza el principio de igualdad. No puede haber igualdad cuando el principio de legalidad no se observa. Esto es sumamente importante para considerar que el artículo 160 de la Ley General de Transparencia establece las causales de procedencia del recurso de inconformidad bajo jurisdicción del órgano garante nacional. Y el legislador democrático, el legislador electo por el pueblo y que luego de un proceso deliberativo sumamente complejo en el que participaron los especialistas de la sociedad civil al diseñar la Ley General de Transparencia, tuvo a bien determinar como causales de procedencia del RIA solamente las siguientes según ese artículo. Que se confirme o se modifique la clasificación de la información. Que se confirme o modifique, que se confirme la inexistencia de la información declarada por el sujeto obligado. Que los órganos garantes confirmen esta decisión. O la negativa, pero el legislador, y esto hay que decirlo muy claramente, el legislador estableció en el texto de la ley que por negativa debe de entenderse que el órgano garante no emita una resolución en el plazo establecido. Ahí hay una definición muy clara y precisa cuya interpretación requiere saber leer y escribir. No requiere un gran esfuerzo, no requiere un esfuerzo de interpretación sistemática, teleológica, topográfica, ponderativa. La simple interpretación literal, la más básica de todas las interpretaciones que requiere no padecer de analfabetismo funcional, implica simple y sencillamente que se lea que la negativa consiste en que la resolución del órgano garante no se haya emitido en el plazo establecido por la norma. Por esa razón, la comentarista de este artículo en la Ley General comentada que editó el INAI, como ya lo referí en la sesión anterior, claramente expresó que el cambio de modalidad confirmado por el órgano garante no era motivo del RIA. Sin embargo, en todos estos asuntos, el INAI
admitió los RIAs y decidió entrar a conocer el fondo al amparo, según ellos, de lo que estableció un juez de distrito al resolver el amparo indirecto 1723, diagonal 2016. Es decir, el INAI dice, bajo el principio de autoridad, como el juez de distrito es autoridad y en este amparo me dice que yo tengo que conocer todos los RIAs por todas las causas posibles, pues yo voy a conocer de estos. ¿Qué significa? Que los más altos funcionarios de esta república, a quienes se les ha encomendado la tutela del derecho de acceso a la información, les surge un curso básico de amparo. Les surge un curso básico de amparo, les surge regresarse a la licenciatura, a conocer los temas de amparo para entender que una sentencia de amparo no tiene efectos erga omnes, tiene efectos relativos, solamente efectos para las partes que han acudido en esa contienda jurídica. No puede tampoco derivarse de esta sentencia de un juzgado de distrito un criterio de interpretación. Bueno, ni siquiera una tesis aislada podríamos nosotros pensar que se deriva de esta sentencia. Pero hay algo que además es más grave y que nos demuestra la deficiencia en las capacidades jurídicas de los integrantes del Pleno Nacional y de la institución en su conjunto. Si se revisa el expediente del amparo indirecto 1723, diagonal 2016, se va a encontrar una deficiencia atribuible al INAI. Miren, hay que decirlo, un proceso judicial, un proceso es un proceso deliberativo. Por eso los procesos judiciales se caracterizan por el principio de contradicción. Hay partes que presentan sus argumentos, estos entran en este proceso de deliberación y una autoridad tendrá sobre ese proceso deliberativo que pronunciarse. La lealtad básica para estas partes es que señalen e identifiquen a todas las partes que pueden tener un interés jurídico en el asunto que se va a resolver. Hubo quien, mediante el juicio de amparo, atacó una resolución del INAI mediante este 1723-2016 porque el INAI inicialmente se había negado a conocer de un RIA. Y cuando se demanda vía amparo al INAI, el INAI tenía la obligación de señalar los posibles terceros interesados. Si el asunto iba a tratar sobre su capacidad para resolver los recursos de inconformidad, las partes en este proceso no solamente eran el amparista y la autoridad señalada como responsable. El INAI debió de haberles hecho del conocimiento del juez que los órganos garantes estatales sobre cuyas resoluciones se iban a pronunciar éramos terceros interesados en este asunto. ¿Lo hizo el INAI? Claro que no. Claro que no, por eso este proceso está viciado, porque el juez de distrito no conoció nuestra opinión. Incluso a pesar de que en este amparo era sobre un asunto del Estado de México, si no llamaba a los 32, por lo menos debió de habernos señalado a nosotros. Pero la verdad hay que decirlo, si uno ve los escritos de acciones de inconstitucionalidad y estas estrategias de litigio, la verdad es que el órgano garante nacional queda mucho a deber en materia jurídica. Sus abogados, me parece que tengan cuidado cuando hagan un trabajo de litigio personal que nos vaya a contratar, porque si así litigan, qué lástima que en este país no hay formas para revocar las cédulas de los profesionales de derecho, porque dejan muchísimo que desear. ¿Cuál es el asunto fundamental aquí? El asunto fue este. En un momento determinado, le llegaron a un sujeto obligado de menos de 70,000 habitantes, más de 1,500 solicitudes al mismo tiempo. Y todas se tenían que desahogar en el mismo plazo. El solicitante tiene derecho
de señalar la modalidad con la que quiere la información, sin duda alguna. Pero ningún derecho es absoluto y queda perfectamente claro en el artículo 127 de la Ley General que se reconoce que cuando hay incapacidades técnicas se puede cambiar la modalidad de la entrega solamente a in situ, no a otro. La ley solamente dice a in situ. Y en el Estado de México, nuestra ley, aprobada por el legislador en el artículo 158, a las incapacidades técnicas agregó administrativas y humanas. En este caso, era evidente que un sujeto obligado como este no tenía capacidades administrativas y humanas para resolver en el mismo plazo de tiempo todas las solicitudes. ¿Qué dice la ley? No lo digo yo, no lo imagino yo, no lo quiero yo, no lo pienso yo, es lo que dice la ley. Si no hay esas capacidades, cambia la modalidad al in situ. Ese fue el tema que se analizó, se discutió y por eso nuestra resolución inicial cumple perfectamente con el principio de legalidad. El INAI decidió revocarla. Decidió revocarla mediante sentencias donde se confunden recursos, donde se confunden contenidos de los expedientes. Y esto que nos ha expresado la comisionada Eva Baid es sumamente grave. Dios no permita que Josefina Román, mi querida amiga Josefina Román, a la que estimo y aprecio mucho, pero Dios no permita que Josefina Román sea juez penal, porque va a sancionar, va a juzgar 2 veces por el mismo caso a una persona. 2 casos similares, 2 casos iguales, un solo asunto resuelto con 2 sentencias diferentes. Ahí es donde está perfectamente acreditada que si ellos son incapaces personalmente para resolver un conjunto de recursos que son menores del conjunto de recursos que revisamos nosotros, que ya eran menores del conjunto de solicitudes que atendió el sujeto obligado y que demuestran efectivamente la incapacidad administrativa y humana. Insisto, hago votos y en mis oraciones pediré que tenga cualquier otro cargo encomiable, enorme, muy digno de ella, pero que por favor nunca la vayan a designar para la materia penal porque es capaz de sancionar e emitir 2 sentencias distintas en contra de una misma persona por los mismos hechos. Esto se analiza en la sentencia, se refiere en el proyecto que he presentado, pero pues somos nosotros sujetos al principio de legalidad y en el resolutivo, en el considerando cuarto de las resoluciones estoy planteando lo siguiente. No obstante todas esas deficiencias y esos errores, no obstante que se han apartado del principio de legalidad, que están mal hechas sus sentencias y que tienen este tipo de deficiencias, el INFOEM es respetuoso del principio de legalidad. Y atendiendo lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que las resoluciones a los recursos de inconformidad emitidas por el órgano garante nacional son definitivas e inatacables, en respeto a esa disposición y no porque tengan la razón, se emiten estas nuevas resoluciones que se someten a la consideración del Pleno, ordenando entregar la información en todas estas modalidades, en esta larga lista de modalidades que nos ordenan, incluso para entregar, en algunos casos, un solo documento. Muchas gracias. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada presidenta. Lo he comentado también en respecto a los RIAs que competen y que llegaron o que eran parte de los recursos de revisión asignados a mi ponencia. Yo traigo un criterio que lo he establecido claramente en mi voto disidente para los casos donde la información sí debería de ser ya parte de los portales o esa transparencia. Y precisamente también conversando con mis compañeros, haré modificaciones a ciertos RIAs que no se apartan del criterio, pero que además invocan modalidades que el mismo estudio por parte del INAI plantea. Entonces, en torno a esos, haré las siguientes 6 modificaciones a los RIAs que están establecidas en los oficios que voy a mencionar, donde se invocan esas precisamente modalidades de entrega,
sin apartarme del criterio que he manifestado. Es para el siguiente caso, para el caso del RIA 135, diagonal 20, donde invoca los recursos de revisión 2439 al 2441, el 2480, 2481, y lo haré con el oficio que previamente se mandó a la Secretaría, número 139, las siglas de mi ponencia. El mismo aspecto aplica para el RIA 104, diagonal 20, que hace referencia a los recursos de revisión 2529 al 2532 y es a través del oficio 143 y las siglas de mi ponencia. Para el RIA 162, diagonal 20, que aplica para los recursos de revisión del 3004, 3005 y 3282. Para el RIA 206, diagonal 20, en el anterior no mencioné que el oficio que hace referencia a la modificación es el oficio 144 y las siglas de mi ponencia. Para el RIA 206, que invoca el recurso de revisión 3074, la modificación se plasma en el oficio 145 y las siglas de mi ponencia. Para el RIA 193, diagonal 20, respecto al recurso de revisión 3109, la modificación se plasma en el oficio 146 y las siglas de mi ponencia. Y finalmente, para el RIA 176, diagonal 20, que invoca o que hace referencia al recurso de revisión 3184, la modificación está plasmada en el oficio 140, previamente turnado a la Secretaría para su conocimiento. Sería cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sobre este tema, efectivamente, en este pleno es en donde, en el caso de mi ponencia, estamos subiendo y proponiendo estas resoluciones que atienden pues las consideraciones del INAI sobre estos recursos de inconformidad. Estamos proponiendo 8 RIAs y por eso yo quisiera también hacer algunas consideraciones respecto a este tema de manera genérica que cruzan pues también los diferentes proyectos presentados y donde además coincido en el fondo con las consideraciones que han realizado mis demás compañeros del Pleno. Respecto a, digamos, y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues él ha reconocido al INAI como segunda instancia en contra de resoluciones que emitan los órganos garantes de las entidades federativas a través de los recursos de inconformidad. Esta fue una reforma relevante, importante, que en la llamada reforma constitucional del 2014 se estableció precisamente para darle al particular esta segunda instancia. Pero el INAI únicamente puede admitir recursos de inconformidad de aquellas resoluciones que actualicen los supuestos del artículo 160 de la Ley General, los cuales son confirmar o modificar una clasificación o confirmar una inexistencia o negativa de información, y esta última se entiende pues como la falta de resolución a un recurso de revisión. Lo anterior también toma relevancia, pues el legislador fue muy claro en señalar que la negativa de información para el recurso de inconformidad se entendía como la ausencia de resolución de un órgano garante. Y el INAI, pues en nuestra consideración no debió admitir cualquier recurso de inconformidad bajo el argumento que constituye una negativa a la información, pues finalmente al hacerlo se contraviene la ley general y por supuesto queda en cuestión el principio de legalidad establecido precisamente tanto para la ley general como nuestra ley local. Ahora bien, si entendiéramos la negativa de información en un sentido amplio, esto es que los sujetos obligados nieguen a entregar la información por cualquier circunstancia, pues tampoco procedería el medio de impugnación ante una resolución donde se analiza el cambio de modalidad, como han sido todas las de este municipio. Pues en este caso
concede el acceso a la información precisamente al sujeto obligado, solamente que por alguna circunstancia no se puede proporcionar en la modalidad elegida por el recurrente. Por lo tanto, estoy en desacuerdo en que, por un lado, se hubieran admitido los recursos de inconformidad y cómo se hayan resuelto, pues no se han actualizado las causales de procedencia y, por lo tanto, el INAI pues se aparta del principio de legalidad que deben contener precisamente las determinaciones que emita. Y bueno, esta situación toma relevancia ya que el particular se inconforma, repito, del cambio de modalidad y en los recursos que se resuelven en esta sesión precisamente, pues que han sido los casos que se han discutido, porque ni en sentido amplio, digamos, se actualiza esa negativa a la información. Y también, por otra parte, hay que señalar que el INAI al resolver, si bien cita los ordenamientos jurídicos aplicables de la ley local, lo cierto es que tampoco los interpreta de manera clara, porque en nuestra legislación para acreditar un cambio de modalidad existen diversas causas, entre las que se encuentran también que la información haya sobrepasado las capacidades humanas, personales, administrativas del sujeto obligado. Además, tanto en la respuesta del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal como en las resoluciones del Infoem, pues me parece que se fundamentaron y motivaron de manera clara las circunstancias por las cuales procedía el cambio de modalidad, es decir, se acreditó esa imposibilidad humana, administrativa, para atender las solicitudes que recibió dicho sujeto obligado en la modalidad elegida por el particular. Y el INAI además omitió tomar en cuenta el tipo de sujeto obligado de quien se trataba, porque bueno, pues existen 3 órdenes de gobierno y por obvias razones no se puede comparar a un municipio pues con una dependencia o secretaría a nivel federal, donde pues los presupuestos, el personal, las capacidades no tienen comparación y por lo que bueno, el cambio de modalidad en cualquier recurso debe ser resuelto precisamente por el órgano garante local más cercano y que conocemos además las circunstancias sociales y económicas pues de la región en particular o del lugar en particular. Ya, por supuesto, ni siquiera se tomaron en cuenta las circunstancias que vivimos pues en el mundo, en el país, referente o en el contexto de la pandemia que estamos enfrentando y donde además pues los municipios están laborando si acaso con el 30% de su capacidad para cumplir además funciones esenciales y que además en cada resolución se analizó esta circunstancia en nuestro caso y el INAI pues de ninguna manera se puso a revisar de manera particular y además las trata como si fueran las únicas que el ayuntamiento pues debía atender en este periodo reducido. Por lo tanto, bueno, pues no comparto estas circunstancias de cómo se admitieron los recursos de inconformidad ni la forma que se resolvieron, pero sí, efectivamente, pues para cumplir esta ley general de transparencia, hemos propuesto pues acatar dichas resoluciones y emitir las determinaciones correspondientes, pues conforme al ordenado por el órgano garante nacional. Y nada más, en el caso de uno de los que subimos para este pleno, en el caso del RIA 138 de 2020, que se refiere al recurso de revisión 2451 ya acumulado, estoy proponiendo mediante el oficio 46 modificar el resolutivo tercero para agregar que la entrega de la información también pudiera hacerse al correo electrónico del recurrente. Serían mis consideraciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo haré respecto de los recursos de inconformidad que mencionaré de manera puntual, todos tendrán la misma modificación de entrega que será precisada en cada uno de ellos. Los recursos 2.200 y acumulados correspondientes al RIA 121 estarán precisados con el oficio número 57. El recurso 3.075 que corresponde al RIA 247 llevará el oficio o fue con el oficio número 58.
El recurso 3080 que corresponde al RIA 170 se modifica con el oficio número 59. El recurso 3110 que corresponde al RIA 248 se modifica con el oficio número 60. El recurso 3225 y acumulados correspondiente al RIA 251 se modifica con el oficio 61. El recurso 3265 y acumulados correspondiente al RIA 192 se modifica con el oficio 62. Y vuelvo nada más a hacer la precisión, que es únicamente para agregar el resolutivo que corresponde a las modalidades de entrega. Lo demás continúa en sus términos. Y pues bien, yo me he pronunciado la semana pasada respecto de este tema, pero es inevitable esta semana poder hacer dos precisiones más y de manera específica. Una, que tiene que ver con el recurso de inconformidad presentado el día de hoy por la comisionada Eva Abay. A mí sí me parece que cuando nosotros tenemos la calidad para exigir y para hacer un órgano revisor, tenemos que tener la calidad para hacer nuestro trabajo con esa palabra, con calidad. Tenemos que tener un doble filtro y tenemos que ser cuidadosos de lo que estamos haciendo. Y en segunda instancia, no puedo dejar de volver a omitir y volver a pedir a nuestro órgano garante revisor que tenga la sensibilidad para poder resolver los siguientes recursos de inconformidad que hacen falta respecto de este sujeto obligado. Simplemente en la propia página del Sistema Nacional de Transparencia, si nosotros revisamos las estadísticas por entidad federativa, solo por poner un ejemplo, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, resuelven un promedio de 1,000 recursos de revisión. Un solo sujeto obligado del Estado de México, Ixtapan de la Sal, sujeto obligado de menos de 70,000 habitantes, con los recursos limitados, como lo acaban de decir, en pandemia, tiene que resolver 2,000 recursos de revisión. Es imposible. Es imposible que un sujeto obligado lo haga y lo haga de la manera en que se está solicitando. A mí me parece que como comisionados en materia de transparencia debemos de velar y tutelar por este derecho, pero también tenemos que ser cuidadosos en cómo haremos que se cumpla este derecho, porque si no, seguiremos fantaseando y haciendo imposibles. Yo no veo cómo se va a poder cumplir con todas estas solicitudes de información, así como se está pidiendo. Y únicamente 7 estados tenemos arriba de 2,000 resoluciones, de 33 órganos garantes del país. A mí me parece que es imposible que no puedan juzgar con toda esta perspectiva nuestro órgano garante nacional. Bien, dicho lo anterior, pues tendremos nuevamente que votar muy a nuestro pesar los recursos de inconformidad que el día de hoy fueron presentados. Es cuanto por mi parte. Le pido, secretario, por favor, tome la votación. Por supuesto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos, de los proyectos de resolución emitidos en cumplimiento de los recursos de inconformidad. Ello tomando en consideración las modificaciones previamente expuestas por cada uno de los integrantes del Pleno, haciendo mención que en total contamos con 37 proyectos de resolución. Comisionada Eva Abay. A favor, con las modificaciones previamente comentadas por mis compañeros integrantes del Pleno, y por lo que hace al proyecto 2451 y acumulados del RIA 138, acompañando con voto particular. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor bajo protesta con las modificaciones que se han señalado a los recursos en esta sesión. El resto en los términos en los que originalmente fueron presentados, también a favor bajo protesta. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz.
A favor de los proyectos que no sufrieron modificación, como se propone. A favor de las modificaciones que han planteado cada uno de mis compañeros respecto a los RIAS y a favor de las propuestas que propuse también modificar. Sería cuánto. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos y con las modificaciones que plantearon las diferentes ponencias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos con las modificaciones enunciadas por cada uno de los integrantes de este pleno. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución emitidos en cumplimiento de las resoluciones de recursos de inconformidad previamente mencionados, con las modificaciones ya comentadas anteriormente, y emitiendo un voto particular la comisionada Eva Baid en el recurso de revisión 2451 y su acumulado 2525, relativo al recurso de inconformidad 138 de 2020. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos ahora con el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de revisión de los recursos de revisión que serán separados para su discusión en lo particular y de lo demás pueda tomar la votación en bloque. No sin antes recordar que dentro de nuestra página institucional se encuentra el orden del día en el cual ustedes pueden encontrar el orden del día con el comisionado ponente, con el número del recurso de revisión, con el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. También hago nuevamente un atento recordatorio a todos nuestros sujetos obligados para que con base en el artículo 198 de nuestra ley puedan solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de acuerdo a sus necesidades que nosotros tenemos considerados justamente por esta pandemia. Y por lo que fuese necesario, lo pueden fundar y motivar. Sería cuanto por mi parte. Buena, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Tenemos separados de este bloque el recurso de revisión 4574, el 5236 y el 5838. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución, le solicito el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular concurrente en el proyecto 5532, voto particular en el proyecto 5976 y voto particular en el proyecto 6158. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias. En lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 4804, a favor, pero le acompañaré con voto particular por la clasificación de la foto en ciertos currículums vitae, así como el tratamiento de la información de los elementos de seguridad pública de manera disociada. En el 5156 y sus acumulados, también a favor, con voto particular por el tratamiento de disociación de la información. En lo que corresponde al proyecto del recurso de revisión 5645, a favor con voto particular por pronunciamiento simple. En el 5854, voto particular, considero que debía incluirse la vista al jurídico. En el 5902, voto particular por la clasificación de la información y la falta de la prueba de daño. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados.
Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, a favor de todos los proyectos de este bloque, mencionaré los recursos donde llevo voto particular. Todos son votos particulares. Para el 4,804, para el 5,156 acumulados, para el 5,191, para el 5,193, para el 5,233, para el 5,302, para el 5,347, para el 5,352, para el 5,385 y sus acumulados, para el 5,415 y sus acumulados, para el 5,471, para el 5,854, para el 5,857, para el 5,934 y finalmente para el 6,158. Sería cuánto. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 4,804 por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de forma disociada, la clasificación de la fotografía de servidores públicos y por darse vista a la dirección jurídica. En el 5,156 de acumulados por ordenar la entrega de información de elementos operativos también de forma disociada. Haremos voto concurrente en los proyectos 5,233, 5,352, 5,385 y acumulados, 5,471, 5,854, 5,857 y 5,934 por darse vista a la dirección jurídica del instituto, ya que la resolución no es la vía para determinar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En el caso del 5,301, también voto particular por darse vista a la dirección jurídica y además ordenarse la entrega de información de elementos operativos de forma disociada. Y en el 5,902 por no desarrollarse la prueba de daño. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 5,191. Desde mi perspectiva, debiera de llevar una probable salvedad para el tema de los planos arquitectónicos. También tengo un voto particular en el 5,301 por el punto 12, los procedimientos no concluidos. Tengo un voto particular en el 5,532 que corresponde al no cobro de las copias y un voto particular también en el 5,976 porque desde nuestra perspectiva el numeral 4 que se está ordenando no está requerido dentro de la solicitud. Perdónenme, se retiró el 5,301. Lo siento. Gracias. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y por lo que hace los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Continuamos ahora con el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentra publicado dentro de nuestra página institucional, les pediría, por favor, si están de acuerdo, pudiéramos... Sí, perdón, secretario. Gracias, comisionada Presidenta. Me parece que faltaría el proyecto de resolución del recurso de revisión 4,574, que serían los separados.
Perdónenme, se me cerró mi orden del día y se me movió todo. Ofrezco una disculpa. Sí, de acuerdo. Vamos ahora. Un segundo, por favor. Listo. Bien, es el turno de los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso 4574 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Teoloyucan y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Sí. ¿En cuál vamos, Alexis? Perdón, me decías que... Sí, está bien. ¿Sí? Sí, Para está ello bien, tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, sin cambiar el sentido, solamente se hará alguna modificación para atender el criterio de la mayoría y se hace a través del oficio 147 y la sigla de mi ponencia para su conocimiento y, bueno, sería la modificación que estaría planteando. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias. Comisionados, en ese virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4574, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 147. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada por el comisionado Javier Martínez Cruz a través del oficio número 147 con las siglas de su ponencia de este año. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que he propuesto y precisamente por esa modificación emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular concurrente por la vista a la dirección jurídica. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4574 emitido 4574 con las modificaciones previamente mencionadas por el comisionado ponente en su oficio número 147 y anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz con el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. La nerviosa fui yo, Alexis, que se me cerró el orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5236 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Sí, en este caso, en el recurso 5236, mediante el oficio número 45 de este año, vamos a proponer modificar el resolutivo segundo para ordenarse la entrega de la cédula profesional del servidor público que se había solicitado en versión íntegra por existir consentimiento de su titular. Sería la propuesta. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5236 con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 45. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han señalado ya en el oficio número 45 emitido por el comisionado Luis Gustavo Parra y acompañándole con voto particular por la figura de actos consentidos a la que se alude en la resolución y sus efectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que ha planteado el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, sin apartarme de mi criterio, dado que hay consentimiento del servidor público de entregar la cédula íntegra. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos
el proyecto de resolución del recurso de revisión 5236 con las modificaciones previamente precisadas y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución acumulados 5,838, 5,841 y 5,842, presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Instituto Materno Infantil del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Se corregirá el sujeto obligado, el correcto es el ISEM, Instituto de Salud del Estado de México, y de igual forma se agregará el resolutivo para darle vista al jurídico, toda vez que la información a la que se refiere, alguna parte de ella, corresponde a obligación de transparencia. Con esas modificaciones, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5838 y sus acumulados con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que señalé. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y solamente acompañándolo con voto particular por la vista jurídico. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular concurrente por la vista también la dirección jurídica. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5838 y sus acumulados, con las modificaciones previamente mencionadas por el comisionado ponente y anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Es el turno ahora del bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentra publicado los recursos pertenecientes a este bloque en nuestra página institucional, les pediría pudiéramos omitir su lectura y únicamente pudiéramos tomar la votación de este bloque, toda vez que no habrá ninguna precisión dentro de los recursos listados. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Eva Bahí. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 5830, a favor con voto particular por el pronunciamiento simple empleado y la clasificación de la clave catastral. El resto en los términos de los proyectos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo votos en contra con votos disidentes para los recursos que voy a mencionar a continuación. Para el 5,559 y su acumulado, para el 5,619, para el 5,921, para el 6,065, para el 6,070, para el 6,075, para el 6,195 y para el 6,206. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Sí, en el caso de este bloque,
iría a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 6065, por darse vista a la dirección jurídica concurrente. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta, por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5.290, 5.401 y 5.830, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Este último emitiendo un voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz, y en el recurso de revisión 6065, un voto particular del comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se encuentran listados 6 puntos en este apartado. El primero de ellos relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución, el recurso de revisión 4661. El segundo de ellos, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo relativo al recurso de revisión 4589. El tercer punto, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 4709. El cuarto asunto, el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 4811. El quinto asunto, el relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5508. Y sexto y último asunto, en este apartado, el relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 5880. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los 6 proyectos de acuerdo de ampliación de plazo previamente mencionados. Comisionada Eva Bay. Por cuanto es el proyecto 4811, a favor de la improcedencia, y del resto que ya anunció el secretario técnico, a favor de la procedencia. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En el 4811, a favor de la improcedencia, y en el resto por la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la improcedencia del 4811 y por la procedencia de los restantes 5. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Sí, muchas gracias. En el caso del 4811, a favor de la improcedencia, y en todos los demás, a favor de la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Por la improcedencia del 4811 y a favor de la procedencia del resto. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos de ampliación de plazo previamente mencionados, en los cuales se determina la procedencia de los recursos, en los recursos de revisión 4661, 4589, 4709, 5508, 5880 y la improcedencia de la ampliación de plazo para el recurso de revisión 4811. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Es el turno ahora de la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente.
Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que fue enviada de manera previa la propuesta por el secretario técnico, les pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y podamos aprobarla en sus términos levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las propuestas de acumulaciones de los recursos de revisión previamente enviadas en la convocatoria correspondiente. Pues hemos agotado de esta manera todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:57 de este día 10 de febrero de 2021, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria de este pleno. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Cuídense mucho, muy buenas tardes. Gracias, comisionados. Buenas tardes.